¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. Entonces, en la clase anterior, en el video anterior, hemos estado trabajando acerca del ecosistema y hemos estudiado la primera parte sobre el tema, ¿no? Este tema lo vamos a trabajar consecutivamente en varias partes y el día de hoy corresponde ya a la segunda parte del tema de ecosistema, ¿no? Siempre verificando que la imagen esté clara, ¿sí? Ahí está bien, se encuentra la imagen nítida para poder explicar, ¿no? Bueno, en la última clase del video anterior estábamos trabajando acerca del ecosistema y les había mencionado que el ecosistema tiene dos componentes. Tiene un elemento biótico y tiene un elemento abiótico. Eso se estudió. El elemento biótico o componente biótico corresponde a todos los seres vivos, ¿sí? Y ahí habíamos comentado que incluía, por ejemplo, plantas, animales, hongos, algas, protistas. Recordemos que los protistas, que ya hemos trabajado en el año pasado, y algunos alumnos ya lo han visto también, corresponde a organismos unicelulares, ¿no? Como algas o protozoarios, ¿no? Bueno, todo lo que es materia viviente, todo lo que corresponde a los seres vivos, todo lo vivo sería el elemento biótico de un ecosistema. Sin embargo, los ecosistemas también tienen otro componente, que es el componente abiótico, o el elemento abiótico, que en la clase anterior se define como los factores ambientales, sean físicos, químicos, que influyen en los seres vivos. Esto comprendía, por ejemplo, el aire, el clima, la luz, el agua, eh, el suelo, las rocas, por ejemplo, ¿no? Todo ese espacio físico, todo esto correspondería entonces a los elementos abióticos. En el dibujo que ustedes ven en la pizarra, vamos a entender esa definición de ecosistema. Muy bien, entonces, miren, observando nuestro esquema, nuestro dibujo, podemos ver tres partes. Miren, aquí podemos ver algunas aves, ¿no? ¿Ven? Peces, una estrella de mar, una esponja, un ratón de campo, un caracol, una serpiente, un alacrán, ¿no? Plantas, pasto, plantas, aquí un árbol, acá una plantita también, ¿no? Un arbusto, plantitas. Estamos observando individuos que corresponden a especies diferentes. Entonces, no solamente vamos a observar un caracol, ¿no? Van a ver muchos caracoles y constituyen eso una población de caracoles. Acá, por ejemplo, si hablamos de los peces, vamos a hablar población de alguna especie que corresponda a un pez. Población de un pez, miren, este color medio celeste sería para otra especie y estaríamos hablando de una población de otra especie de pez. Una población de estrella de mar, de esponjas, población de plantas, de árboles. Acá solamente he dibujado uno, pero ustedes saben que van a haber muchos árboles, ¿cierto? Formando una población de árboles, población de caracoles, población de ratones. Entonces, todo lo que he dibujado aquí corresponde a los elementos bióticos, toda la materia viviente. Sin embargo, debemos entender, debemos recordar que justamente aquí vamos a observar que las poblaciones de especies diferentes, mírenme, de caracoles, de ratones, de aves, peces, van a interactuar entre sí, ¿no? Les comenté, interactúan. Entonces, los elementos bióticos corresponden básicamente a la comunidad, que es el conjunto de poblaciones de especies diferentes. Por lo que aquí vamos a agregar entonces, vamos a colocar comunidad.
Entonces, recordamos que la definición de comunidad era el conjunto de poblaciones de especies diferentes y corresponde a este dibujo, ¿sí? Siempre lo repito para poder entender más adelante el ecosistema. Entonces, es pues la comunidad lo que corresponde a los elementos bióticos de un ecosistema. Ahora, por aquí, tengo los elementos abióticos. El agua, que contiene minerales. Tenemos también ahí el suelo, las rocas, la luz, el clima, ¿no? Ahí, ¿ven? Entonces acá tenemos los elementos abióticos, o sea, lo no vivo. Acá está lo vivo y aquí está lo no vivo. Vamos a ver acá, por ejemplo, el océano, el mar, ¿sí? Esto representa un lugar muy extensivo. Aquí lo estoy resumiendo como si fuese corto, ¿no? Fuera un lugar pequeño, pero en verdad es largo, ¿no? Es grande, sino para nuestra imaginación hay que hacerlo resumido. Entonces lo que yo hago a continuación para poder, en este ejemplo, explicar el ecosistema, vamos a agregar por acá, vamos a escribir ecosistema. Ahí está. Entonces para poder entender lo que es un ecosistema, debo sumar ambas partes, ambos componentes. Debo sumar el componente de los elementos bióticos con los elementos abióticos. Sumamos los dos y obtenemos un ecosistema. Entonces, nuestro dibujo de elementos abióticos, donde observamos el suelo, rocas, arena, el polvo, el aire, el clima, el agua, los minerales, todo esto vamos a subirlo aquí, ¿sí? Acá lo estamos subiendo, aquí vamos a volver a dibujar, ahí está, ustedes pueden observar, ¿sí? En el dibujo se nota claramente. Muy bien, continuamos entonces, siempre tomando como referencia que se vea nítido la imagen. Ya, entonces, si yo necesito que ustedes alumnos me entiendan lo que es un ecosistema, entonces debo sumar los elementos bióticos más los elementos abióticos. Eso es lo que tengo que hacer. Por eso que en este dibujo vamos a integrar ambos componentes. No nos olvidemos, por favor, que los elementos bióticos corresponde a todo lo vivo. Y eso que le digo todo lo vivo, a lo que me refiero es la comunidad. Y la comunidad ya hemos definido, conjunto de poblaciones de especies diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar, a ver, vamos a colocar aquí, por ejemplo, a este pececito celeste, que es pintado de celeste. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que pueda entrar en la imagen. Quita el pececito negro. El pececito negro se encuentra acá, por ejemplo. Ahí está. Tú lo puedes observar. ¿Sí? ¿Se nota? Muy bien, entonces continuamos. Ya, acá he dibujado el pez. Aquí está el pez. Pueden observar. Ya. Entonces, estamos reuniendo a los dibujos, a los animalitos, a las plantas, a todos los seres vivos en este esquema. Recuerden que los elementos abióticos ya están aquí. Vamos a agregar ahora los elementos bióticos. Ahí está, por ejemplo, una esponja. ¿Sí? Agregamos ahora aquí las aves. ¿Ven? ¿Sí? Ahí también. ¿Sí?
Y ahí está. Bien, estamos colocando ya al árbol, ¿no? Estamos colocando aquí, por ejemplo, a estas plantas pequeñas, pasto, bueno, si les podemos llamar así para que entiendan, los ratones, miren esta ave, ¿sí? Vamos a colocar acá, vamos a agregar el caracol también, ¿sí? Ahí está. Ahí está. La serpiente. Aquí otras plantas. Y así. Entonces, lo que estamos aquí, estamos integrando es los elementos bióticos, los elementos abióticos, como ustedes pueden observar, ¿sí? Aquí están las aves, están los peces, la esponja, que está interactuando. Acá hay interacción en estas especies, acá también interactúan estas especies. Entonces, cuando juntamos, reunimos ambos elementos, formamos un ecosistema. Entonces, el ecosistema tiene dos componentes, el componente biótico y abiótico. Los reunimos y tenemos acá un ecosistema. Los elementos bióticos solamente es materia viviente, pero la materia viviente, los seres vivos, no se encuentran en el aire, ¿no? Por así decirlo, en el vacío, sino se encuentran en un medio. Ese medio son los elementos abióticos. Y ahí tengo el ecosistema. Entonces, con este esquema, muy sencillo, yo puedo entender los componentes y los ecosistemas para evitar memorizar, para que se entienda más rápido y sea fácil para ustedes comprenderlo. Pero ahora vamos a ver otro aspecto muy importante. Otro aspecto muy importante es determinar entonces qué papel cumple cada especie, cada individuo en un ecosistema. Esto está relacionado con lo que se conoce como el nicho ecológico. Entonces vamos a definir, ¿no? Porque miren, por ejemplo, aquí, si este es un águila, va a cazar, por ejemplo, algunas serpientes. Las serpientes pueden cazar incluso a su vez al ratón. El ratón come, por ejemplo, el pasto, come la hierba, ¿no? Y ahí está la función, ¿no? Las plantas, por ejemplo, son autótrofas, generan moléculas orgánicas, nutrientes, que servirán de alimento para ellas mismas y también para un ratón, por ejemplo, o un conejo cuando sirve de alimento para estos animales, ¿no? Acá, por ejemplo, el águila es un cazador. Entonces, cada individuo en el ecosistema tiene una función, tiene que cumplir una función, por así decirlo, una profesión en el ecosistema. Entonces, vamos a definir lo que es nicho ecológico. Nicho ecológico se define entonces, es la función que cumple un organismo en el ecosistema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a entender que la función que cumple cada individuo es llamado nicho ecológico. El nicho ecológico es más que todo una estrategia. Miren, ¿ya? Es una estrategia. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Ahora, es una estrategia para que, bueno, es una estrategia que usan los individuos para defenderse, por ejemplo. Para defenderse. ¿Ven?
por ejemplo, o es para alimentarse. ¿Ven? Para alimentarse, para aparearse también, por ejemplo. También está relacionado con esto, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos que cada organismo cumple una función. Como les he manifestado, por ejemplo, las plantas, las algas aquí, en los ecosistemas marinos, las algas, ¿bien? Muchas de estas algas sirven de alimento para los peces, y estas algas, al realizar la fotosíntesis, al llevar a cabo la fotosíntesis, ellas van a crear nutrientes, moléculas nutritivas, y estos nutrientes servirán como alimento para las mismas algas, y si la alga es comida por un pez o por otro animal, estos alimentos servirán como nutrientes para dicho animal. ¿Sí? Y así la materia orgánica se va pasando de un lugar a otro, o de un organismo a otro. Aquí también, por ejemplo, hasta los peces, ¿no? Aquí, por ejemplo, el pez, ellos consumen las algas, algunos, por ejemplo, otros pueden comerse a otros peces, esa también es su función, ¿no? Está depredando, está cazando, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí está bien está bien entendible entonces todos los componentes del ecosistema y la función que cumple cada organismo. ¿Ya? Ahí nos quedamos con esta parte del video, luego sigue la segunda parte de esta clase.